Yo soy Luis Miguel, ¿vale? Pertenezco a ASU, al área de soporte usuario del servicio de informática de aquí de la consejería. Entonces, bueno, este curso se realiza porque actualmente hay una base de datos que estamos trabajando, hechas en Access, y el Access es un programa que no podemos utilizar. Bueno, no podemos utilizar, ¿no? O sea, hay una serie de Access puesto. En su día, cuando se quitaron, todo el mundo teníamos Access. Cuando se quitaron los Access, se mandó una circular del secretario general técnico, nada más que podía haber un Access por servicio, excepto en algunos sitios donde se pueden poner más por la dependencia que tenían. Pero el tema es que tenemos un número limitado de licencias. O sea, si aquí tenemos 800 y pico de máquinas aquí en la consejería, pues no pueden tener 800 y pico de Access, nada más que tienen Access una serie de personas, una serie de equipos, o de personas, equipos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en todos los servicios hay uno. O sea, en todos los servicios suele haber uno, que tenga, no sé si lo tiene jefe de servicio, la persona que se haya designado, y esa persona es la que puede utilizar. Los demás no podemos utilizar Access. Hasta ahora mismo se estaba utilizando el Access desde Citrix, ¿vale? Entrábamos por Citrix y accedíamos a Access 2000 o Access 2003, incluso se podía acceder a Access 2007 si alguien lo solicitaba, y desde ahí. ¿Qué pasa? Pues que se está colapsando, ¿vale? Todos hemos intentado, bueno, había mucha gente que, ¿qué pasó? Pues que cuando se le quitó el Access, se buscaron una triquiñuela de utilizar el Office portable. Bueno, entonces utilizaban el Office portable, pero el Office portable es tan ilegal como tenerlo instalado. O sea, es totalmente ilegal. Entonces se han buscado también los mecanismos para que la gente no pueda ejecutar los portables. Y actualmente tampoco se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo tiraba de Citrix. ¿Qué pasa? Que Citrix se colapsa y alguna vez no entramos, todos hemos tenido problemas. Entra mucha gente, porque no solo entramos nosotros, entran de varios sitios. Total, hay otra cosa, y es que Citrix también va a desaparecer. O sea, el Office que hay en Citrix va a desaparecer. Y más pronto que tarde. O sea, no sé si una semana, 2 semanas, o antes del verano seguro. O sea, antes del verano Citrix, el Office de Citrix va a desaparecer. O sea, que nadie va a poder utilizar ni Word, ni Access, ni Excel, ni nada que haya en Citrix. Vale, ante eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que sí es verdad que hay muchísimas bases de datos que están utilizándose en la consejería, que muchas de ellas, bueno, pues se han ido creando, se han ido haciendo por las necesidades, las hemos ido creando, gente que venían, creaban una base de datos, bueno, bases de datos que en muchos casos son hojas de cálculo, no son bases de datos, ¿no? Como registros, como cosas así, y otras bases de datos, bueno, que ya se han ido acoplando más cositas, se han ido haciendo. Bases de datos que además están mal estructuradas. O sea, ¿por qué? Porque se ha ido haciendo necesito esto, voy haciendo un módulo, voy creando una tabla, voy creando un formulario, voy creando, ¿sabes? Y entonces, pues, claro, esa base de datos sí tenemos un problema, y es que esa base de datos ni tiene soporte. En muchos casos nosotros nos hemos encontrado con algún problema, que nos llamáis o cualquier cosa, y bueno, esta base de datos, ¿quién la hizo? Yo no sé, esto lo hizo uno que venía, que estaba en Traxa, que ya no está. Y entonces, claro, pues muchas veces no podemos ni tocar esas bases de datos, ¿no? Pero lo que es verdad es que tenemos que intentar, o por lo menos ver algunas posibilidades para que si de esa base de datos que utilizáis, si la utilizamos 200 personas, podemos dejarlo en que nada más que necesiten el ACE 30, pues eso hemos ganado, y los demás utilicemos otra herramienta. Hoy vamos a explicar un poco lo que es el runtime, que lo tenemos instalado todos en nuestras máquinas, y lo que es, bueno, el runtime con el FINI. El FINI es un formulario que ahora os explicaré ya cómo funciona, y por otro lado utilizar lo que es el base, ¿vale? El base es la base de datos, igual que el Access de Microsoft Office, pues el base es
la base de datos para LibreOffice, el que sí tenemos instalado, que es gratuito. Hay también otra serie de programas que podemos atacar a las bases de datos, como es por ejemplo el de Weaver, ¿vale? Que es gratuito también, que lo podríamos instalar, que hay, bueno, pues viene en inglés, yo lo he visto, viene en inglés, es un poquito más complejo, pero bueno, el que sepa atacar bases de datos con celes y todo eso, pues podrá, con SQL, pues podrá utilizarlo perfectamente y se le puede instalar. O sea, que quien tenga, para quien esté acostumbrado a trabajar en el modo diseño, pues va a tener más problemas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a explicar hoy es eso, vamos a explicar base y a última hora vendrá un compañero también a explicaros alguna sentencia en SQL, ¿vale? Digamos, para que veáis que también podemos atacar a las bases de datos con SQL, donde veréis algunas sentencias y algunas cosas que podemos hacer. Porque realmente al final todo lo que hacemos, lo hagamos en vista de diseño, lo que estamos generando un SQL que es el que hace la acción, ¿vale? Bueno, entonces, nosotros vamos a empezar con, primero quería deciros que todo lo que vamos a ver en el curso, presentaciones y todo eso, ya está colgado en la intranet, ¿vale? Incluso si tiene que colgar un manual más, que he estado viendo, porque en los 2 primeros cursos hemos tenido unos casos, claro, porque ahora es cuando empiezan a presentarnos muchas dudas y muchas cosas, ¿no? Entonces, en uno de ellos, pues hay un tema de crear unas barras de herramientas y todo eso, que vamos a colgar el manual también. No está colgado ahora mismo porque no nos ha dado tiempo a hacerlo, pero lo vamos a colgar también, ¿eh? Entonces, si entramos en la intranet, en la parte de informática, ¿vale? Proyectos en marcha, formación TIC y en manuales, aquí tenéis todos los manuales que hay, ¿vale? Esto sería la parte esta nuestra, la que estamos ahora. Estos son otros manuales que se hicieron en su día, una jornada que se hicieron, que ahora se hace otra jornada, donde se dieron varios cursos, pues desde el PDF SAN, que era un gran desconocido y que ya cada vez la gente lo está utilizando más, que es para trabajar con los PDF y todo eso, ¿no? La herramienta recorte, que tampoco la utiliza mucho la gente y también es muy útil. Bueno, lo que es la instalación del certificado digital, que aquí en la consejería lo instalamos de una forma especial, como lo instalamos en casa. Una serie de programas, y entre ellos pues veréis aquí presentación, formación, haces base, que ahí es donde tenemos todo lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Digo que montaremos un manualito más, que después será muy útil si lo utilizamos. Bueno, vale, ¿no? Pues entonces vamos a empezar con el runtime. El runtime es un programa, ¿vale? Que viene que es del propio Microsoft. Es un visor de sus bases de datos. Microsoft tiene el Access como gestor de bases de datos, pero después ha creado el runtime, que lo que hace es visionar esa base de datos. Bien, el runtime funciona excelentemente si la base de datos está excelentemente hecha. Me explico. Yo creo una base de datos donde creo un formulario inicial, donde hay un menú de opciones, donde yo puedo acceder, en el caso de acceder, meter vendedores, meter proveedores, y desde mi menú yo voy accediendo a todas las cosas y voy entrando y voy saliendo. Quiero una consulta, ¿de qué le doy? Me sale la consulta. De la fecha tal, me sale la consulta parametrizada y me lo pregunta. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir diseñar nada. O sea, el runtime no nos permite diseñar nada. No puedo crear una consulta. Puedo ejecutar todas las que haya creadas, pero no puedo crear yo una. Puedo ejecutar todos los formularios que haya, pero no puedo crear uno. Entonces, si la base de datos es una base... Si es una base de datos que está muy bien estructurada, pues no tendremos ningún problema. Podemos trabajar con runtime perfectamente. Que esa base de datos, ¿qué ha pasado? Bueno, pues yo estoy harto ya de bases de datos de ustedes, ¿no? Y la mayoría pues entra el usuario se mete en las consultas, abre la consulta en forma de diseño, le cambia un parámetro, lo pone. Eso no lo puedo hacer con runtime. O yo la tengo muy bien estructurada o no me funciona con runtime. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar la consulta, puedo ejecutarla, pero no modificarla. Entonces,
un ejemplo sería el PDF. Por ejemplo, el PDF que nosotros tenemos, el Adobe Acrobat PDF, el que nosotros vemos, podemos ver el PDF, pero no podemos modificarlo. ¿De acuerdo? Después tendremos otro programa, que es el Convert o el Creator o cualquiera de ellos, que nos permitirá modificarlo, pero solo nos permite verlo. Se puede usar todo, como lo he puesto ahí, se puede usar todo lo que ya os acabo de decir. Consulta, formulario, informe, puedo usarlo todo, pero lo que ya está creado. ¿Para qué es muy útil esto? Pues por ejemplo para usuarios que lo que hacen es meter datos, que nada más que lo que hace es llega el registro, de registro le da entrada y le da salida. Pues con esto tiene de sobra, no tiene que entrar en la base de datos, bueno, entraría en la base de datos por aquí, no tendría ningún problema. Ahora, ¿para quién no es recomendado? Pues para el que tiene que crear, para el que tiene que diseñar, para el que tiene que crear, ese no podría trabajar con RunTime. ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, en una base de datos, que digo yo, en el SAMA, ¿no? Que hay un base de datos, o en liquidación de campaña. Bueno, pues hay bases de datos que a lo mejor están trabajando 8 o 10 personas con ellas, pero de las 8 o 10, 3 a lo mejor están nada más que para meter datos y para sacar algún dato. A esa gente sí se le pueden aplicar esta forma. A los demás a lo mejor no, a los demás hay que buscarle otra fórmula, pero a lo mejor a ellos sí se le puede aplicar esa fórmula. Cosa imprescindible para que funcione el runtime es que la base de datos tiene que tener un formulario de inicio, ¿vale? ¿Qué es? Que si yo tengo el formulario ese que yo decía que al principio presentaba un menú, tiene que tener un formulario de inicio. Si lo tiene creado bien, entonces nos abría con nuestro menú de inicio, donde nosotros marcamos, pues quiero entrar los vendedores, o quiero entrar los proveedores, o quiero hacer una venta. Le doy a los distintos botones. Hay bases de datos aquí que están hechas así. Nada más que abrirla, se abre tu formulario de inicio. Hay otra base de datos que no. Tiene que tener formulario de inicio para funcionar, si no, o sea, el runtime, porque si no, el runtime se abre y no te muestra nada, porque lo que va a hacer es mostrarte un formulario de inicio. Ante esto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que se estudió y se vio que muchas bases de datos esto no lo tienen. Entonces se creó un formulario estándar, que lo pueden utilizar todas las bases de datos, que es el FINI, el formulario inicio, bueno, tampoco se acuerda por el nombre, F de formulario y I de inicio. Entonces, este formulario lo tenemos nosotros, y podréis acceder todo. Este formulario lo que hace es mostrarnos todos los objetos que tiene la base de datos. Yo no tengo un formulario de inicio, le meto mi FINI, o ese formulario FINI se lo meto a la base de datos con la que yo voy a trabajar, y lo que hace es, lo pongo como formulario de inicio, que hay que decírselo también, y una vez que yo lo tenga, pues lo que hará será mostrarme todos los objetos que tiene. Entonces puedo utilizarlo como si estuviera utilizando LACE, verlo, no modificarlo. Entonces, primera cosa, necesitamos que tenga un formulario de inicio, ¿vale? Que el runtime solo es para usuarios que vayan a meter datos o sacar datos o hacer cosas que tiene ya creada la base de datos, no sirve para crearlo. Y si no tiene formulario de inicio, nosotros le vamos a instalar un formulario de inicio que ya está creado. Lo hizo un chaval que era de Granada, no que era, será de Granada, ¿no? Que es de Granada, que fue el que nos lo diseñó y nos lo preparó y nos lo mandó y todo eso. Y hay una serie de cosas que también ahora explicaré que podíamos hacer. Y ahora lo vemos. Entonces, el FINI. El FINI o sea, cuando yo os hablo del FINI, es un formulario que está dentro de una base de datos. Esa base de datos que nosotros tenemos, tú la abres y nada más que tiene un formulario. Ese formulario lo que hacemos es llevarlo a nuestra base de datos. Y en nuestra base de datos le decimos que es el formulario de inicio. De tal forma de que yo tengo que utilizar el Access para poder hacer eso. Tengo que utilizar el Access para poder enviar el formulario de inicio del FINI, de esa base de datos que se llama FINI, mandárselo a la base de datos que nosotros vamos a trabajar, recursos, vendedores, lo que vayamos a utilizar. Y después abrir esa base de datos y decirle que el FINI es nuestro formulario de inicio. Hay dos tipos de formulario de inicio, esto es un poco testimonial, ¿no? De todas maneras,
hay dos formularios de inicio. Uno que te enseñaba todos los objetos, te enseña las tablas, los formularios, las consultas, los informes, te lo enseñaba todo, y el reducido que se hizo en su día, pero que no se utiliza prácticamente, que lo que te enseñaba eran los informes y los formularios, creo que nada más, no te enseñaba los otros objetos. Pero normalmente utilizamos, eso era un tema de permiso, no era un tema, pero normalmente utilizamos el normal, el formulario de inicio. Bien, si os fijáis, abajo que está abierto o hay una captura, nos aparece mi base de datos, que se llama Fini, es un formulario, no tiene ni tabla ni tiene nada, no se puede meter datos, es eso, un formulario. Ese formulario es el que nosotros vamos a, por medio de que ahora lo explicaré. Esto está todo en la intranet, o sea que no tenéis que... Lo que haremos es llevarlo a nuestra base de datos, ahí le marcaremos, ahora lo vamos a hacer paso a paso. Ahí está donde lo llevaremos nosotros, en nuestra base de datos, y en nuestra base de datos, una vez que lo tengamos ya en nuestra base de datos, lo veis, aquí será cuando yo tenga que decirle a mi base de datos, mira, a partir de ahora, cada vez que abra la base de datos, tienes que abrirme este formulario. Y entonces el runtime lo entenderá. Bueno, aquí explico un poco qué es lo que es el formulario de inicio y el fin. Vamos a probarlo. Vamos. Yo tengo aquí, bueno, hay dos bases de datos con las que yo he estado hablando del tema. Una es la de una empresa de ventas de hortalizas y verduras, ¿vale? Que es un ejemplo, y otra que es la de recursos, que nos dio el SAMA para hacer varias pruebas con ellos, y lo estoy volando y con ella veremos también algunas cosas. Entonces, yo tengo, bueno, si os digo que tengo instalado el Access, yo tengo instalado el Access, el 2007, y tengo instalado y el runtime. Entonces tengo que estar jugando, desinstalando uno, instalando uno para que me funcione. Te digo porque algunas veces diría, voy a instalarlo, no voy a instalarlo. Para que eso. Tener en cuenta otra cosa que se me ha olvidado un inciso. El Access que estamos instalando en los ordenadores, o que están permitidos instalar en los ordenadores, es el 365, ¿vale? Que es la versión 2016, creo que es, o 2017. Tener en cuenta que las bases de datos con las que estamos trabajando, la mayoría son del 2000, ¿vale? Muchas de esas bases de datos, cuando la abramos con el 365, tampoco van a funcionar bien. O sea que tenemos un problema de que muchas de esas bases de datos se han quedado estancadas en el Access 2000. Incluso había del Access 98 que tuvimos que arreglar algunas bases de datos. O sea que tenemos un problema, y es que las bases de datos que hay aquí, algunas están muy anticuadas. Aparte de que están mal estructuradas, de que están, digamos, hechas empujones y por necesidades y por esto, aparte de eso es que tenemos un problema de que aunque instalemos la versión nueva, tampoco se va a ver. También vamos a tener problemas. Luis Miguel, perdón, una pregunta. ¿Solamente se puede exportar el Fini al principio al hacer una base de datos o también en base de datos que ya existen? No, base de datos que existen. O sea, en cualquier momento, ¿no? Mira, esta base de datos, por ejemplo, esta base de datos existe tanto recursos como vendedores. O sea que si se ha olvidado o no se ha hecho el formulario, en cualquier momento claro, se puede... Tened en cuenta que esto está para las que tenéis ya. Vale. O sea, para que el que la esté utilizando la pueda meter. Vale. Por ejemplo, si yo abro esta base de datos, esto está abierto ahora mismo con Access normal. Yo tengo Access 2007 aquí, está instalado con Access 2007. Entonces, yo veo aquí donde tengo pues, mi formulario, tengo mis tablas, tengo mis consultas hechas, ¿vale? Yo, por ejemplo, bueno, pues si yo quiero, me meto en mi formulario, y si yo quisiera, por ejemplo, meter un producto por de aquí, tengo creado un formulario pequeñito para meter los productos, ¿vale? Tengo creado una serie de vendedores, el vendedor, uno pues fulano, el vendedor, dos, ¿vale? Una serie de ventas, yo meto una venta, pues he vendido el código del vendedor, pues fulano ha vendido naranja a tal fecha, ¿de acuerdo? He creado una serie de formularios donde voy metiendo los datos. ¿Que los podría meter en la tabla directamente? Pues sí, si yo me vengo aquí y le doy a la tabla, pues también si me meto en venta, lo meto aquí. Y ese es el código de la operación. Bueno, el código de operación es el campo clave. Si me sé el código del vendedor, el código del producto, la fecha que se ha hecho y los kilos, pues no tengo que meter más nada. Lo podría hacer también. Puedo hacer de una forma o de otra.
Bien, esta base de datos, pues, si yo esta base de datos, ahora voy a empezar a hacer los cambios. Si yo esta base de datos intento abrirla, voy a desactivarle una cosa, ¿vale? Y aquí está la fuerza, lo voy a fallar. Después lo podemos tener. Bueno, pues yo voy a activar, digamos, el runtime. Pero aunque tú no lo tengas abierto el runtime, si tú le das al botón derecho para que te abra con, Sí, lo eliges, ¿no? sí, pero es que o como tienes tengo access y vale. runtime, o me deja el access como Pero que no hace falta tenerlo cuando abierto. ustedes tengáis nada más que vaya a tener runtime. Entonces tú le das al botón derecho a abrir con, si no te lo abre y si no te lo debes de abrir. ¿Vale? Algunas veces no te lo ha abierto, por ejemplo, a una compañera vuestra le pasó el otro día, me llamó y se lo pusimos y ya está, no tiene mayor problema. ¿Sabes? Porque lo tienen instalado todo, a lo mejor en equipos que sean muy antiguos, que tengáis equipos más antiguos, a lo mejor no se instaló, que lleva instalándose en 2 años por ahí. Lo más normal es que lo tengáis ya todo instalado. Y dice que a la vez no pueden las dos cosas coexistir. Dan problemas, depende de las versiones. La versión 2007, que es la que yo tengo, con el runtime 2010 me da problemas. Tengo que tener con uno o con otro. ¿Sabes? Pero en versiones con 2000 de Access y runtime 2010 sí la ha permitido. Y tú puedes seleccionar abrir con uno o abrir con Sí. otro. Lo que pasa es que, claro, como la versión 2000 se tiene que quitar a todos, o sea, ten en cuenta que quien tenga además 2000, 2003 o 2007, ya todo se le está cambiando por la versión nueva. O sea, ya tenemos un periodo que no sé si de aquí a verano tenemos que tenerlo ya todos cambiados. Bueno, si yo intento abrir mi base de datos esta, pues me intentará abrir con runtime, le doy a abrir y ahí se me queda. No me abre. Nada, no puedo trabajar con mi base de datos. ¿Por qué? Porque no tengo ningún formulario de inicio. Aunque yo tenía formulario, yo no le he dicho a mi base de datos que tiene un formulario de inicio. Entonces no me permite funcionar con ella. ¿Vale? Tengo que decirle a esta base de datos que tiene que tener un formulario de inicio. ¿Cómo se lo hacemos? Pues vamos a activar el... Porque el formulario de inicio lo puede hacer cualquiera que tenga instalado el Access en su ordenador, no tiene que ser el propietario de la base de datos. No, cualquiera que tenga el Access en su... A ver, el formulario de inicio, o sea, el runtime te dice, yo funciono, pero claro, ten en cuenta que el runtime no tiene, ¿cómo te diría yo? Él no va a mostrar los objetos, el runtime es un visor. Entonces, ¿qué es lo que puede visionar? Pues lo que puede visionar es un formulario. Entonces, hay que decirle a la base de datos que ese formulario va a ser el primero que se abra. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues hemos creado un formulario que lo que hacemos es que muestre los objetos, para que nosotros después elijamos si queremos un formulario. O sea, digamos, lo que hemos hecho ha sido ese formulario metérselo para que nos muestre cualquiera de los objetos. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí lo tengo, este es el finish, yo lo abro ya con el Access, lo estoy abriendo con Access porque claro, tampoco lo podría abrir con runtime, lo puedo abrir con Access. Si os fijáis no tiene nada, lo único que tiene es un formulario de tablas, nada, consultas, nada, solo es un formulario. Solo es un formulario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a decir exportar. ¿Dónde queremos exportarlo? A otra base de datos. Y dice, especifique el nombre donde quieres instalarlo. Pues en la que yo quiero instalarlo está en el escritorio, en jornadas 27, y en esta que le llamamos verdurero, ¿vale? Le damos aquí, decimos aceptar. ¿Qué nombre quiere usted ponerle? Pues ese mismo, podría poner otro nombre, bueno, ese mismo.
y aceptamos. Le damos a cerrar. Ya nuestra base de datos, ya si fijáis, cuando yo abra mi base de datos, ya vamos a ver una cosa diferente. Y es que aquí, el formulario, tiene que estar fini, ya está fini. Ahora, ¿qué le tenemos que decir? Ya nuestra base de datos, que fini va a ser el formulario de inicio. Nos vamos aquí. Que lo mismo desde aquí te lo podrías importar el fini, ¿no? También lo puedes hacer así, o incluso copiar-pegar, creo que también te deja. ¿Vale? Te da el procedimiento, pero que también podría hacerse. Entonces nos vamos a opciones de access, base de datos actual, y aquí mostrar formulario. Le decimos que nos muestre el fin. Vale. Y le damos a aceptar. Si os fijáis ya, incluso si lo abriera con access, ya me va a salir una cosa diferente. Y es que se me ejecuta un formulario, que antes no me hacía, Vale. que es este formulario. Que es el que yo le he dicho que me ejecute como primero. Que tengo un menú principal, puedo decirle que me ejecute el menú principal. O sea, si yo he creado un menú donde tiene las distintas opciones, también podría ponerlo. O sea que este es uno en el caso de que no tengáis un formulario de inicio. Que ya hay una base de datos que tenga un formulario de inicio, pues se ejecuta desde el runtime y no hay que hacerle nada. Si yo ahora voy a cambiar a runtime, o sea que el runtime, como habéis fijado, es un formulario que no hace nada absolutamente, es facilísimo, incluso lo que tú me decías, copiar y pegar también lo he hecho yo una vez y no lo hace, no tiene mayor problema. Pero sí nos sirve para todas las bases de datos. Si yo ahora abro la de jornada, yo abro verdurero, ya con runtime, veis que ya esto es runtime, ya no es, veis que ya sí me abre esto. Entonces desde aquí yo puedo acceder a lo mismo que hacía antes. Yo puedo abrir mi formulario y decir, yo quiero meter un vendedor, pues le doy aquí y me va a mostrar mi formulario con los vendedores. Que quiero una venta, pues también. ¿Qué pasa? Que si aquí pusiera, por poner un ejemplo, la empresa del futuro 2018, el año que viene quiero cambiarle y ponerle 2019, no puedo, porque yo no puedo hacer modificaciones sobre eso. Puedo entrar en las tablas y si yo quiero, como las que vimos antes, ventas, pues aquí puedo meter una venta igual que la que podía meter antes. Ahora, si quiero agregar un campo, no puedo. Recordad que antes nos parecía que agregar campo, pues ahora ya no me sale, no puedo meter ese campo. O sea que el runtime va a funcionar siempre que tengamos que meter datos, o incluso ver una consulta. Yo desde aquí puedo ejecutar una consulta, vendedores. Si la consulta está parametrizada, bien parametrizada, pues me dice límite de fecha inferior, me pide la fecha para yo meterla. Muchas veces lo que hacemos, y sobre todo en algunos servicios, yo entro, modifico la consulta, me voy abajo donde ponía parámetros y escribo del código tal o del código cual. Aquí yo he hecho que me lo pregunte, es cómo se debe de hacer, si no tiene por qué estar una persona entrando en el diseño de la consulta. Claro. Así está la base de datos bien hecha, pues te lo va a pedir. Fecha tal, tantos parámetros como queramos, desde la fecha tal hasta la fecha tal, desde el código tal hasta el código tal. Nos pregunta los parámetros, los hacemos y ya está. Bueno, esto sería la primera parte, lo que es runtime fini, y se podrá, digamos, aplicar en algunos momentos y en otros casos no. Runtime entonces es gratuito. Runtime es gratuito. Se baja de la página de la Microsoft. página y ningún problema. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el base. ¿Qué es el base? Bueno, pues el base es el programa que tiene LibreOffice como base de datos. Vamos a ver, igual que por ejemplo con Writer y Word y Calc y Excel, bueno, pues hay bastante compatibilidad, ¿no?
hay bastante compatibilidad, aunque algunas veces se nos desconfigura algo, no sé qué, no sé cuánto, pero hay bastante compatibilidad. O sea, quizás a lo mejor en Excel en algunos macros avanzadas no, que también nos encontramos problemas cuando lo pasemos a 365, también os lo digo, o sea, que aunque tenga 2000 y pasa al 365 va a tener también problemas. Pero bueno, sí es verdad que la compatibilidad es muy alta. Cuando trabajamos con base, con Access, no. Access y base, pues, aunque hablamos de consulta, de formulario y de cosas de esas, bueno, pero no puedo coger una base de datos y abrirla con base. O sea, yo he hecho una base de datos en Access, voy a abrirla con base, no puedo hacerlo. No lo permite. Ese código Microsoft lo tiene muy guardado y no puede entrar nadie en ese código, entonces no lo podemos utilizar. O sea, yo no puedo coger una base de datos que haya hecho, que sería lo fácil, la pongo aquí, la abro y funciono con ella. Eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos atacar desde base esa base de datos. ¿Qué quiere decir? Pues que nos conectamos con esa base de datos, seguimos trabajando con la base de datos de Access, pero nosotros estamos trabajando con base. Yo ataco esa base de datos, los datos los saco de Access, la base de datos sigue llamándose MDB, sigue siendo la de Access, si la abro con Access se abre de Access, pero lo que la ataco, con una serie de limitaciones. Por ejemplo, si yo ataco esa base de datos con base, las tablas, que es donde están los datos, los veo. Las consultas las veo, pero de una forma especial. Los formularios no los veo, los informes no los veo. Tendría que crearme yo en mi base mis propios formularios, mis propios informes e incluso mis propias consultas. Que las vería yo, no las verían mis compañeros, porque me las guardaría en local. Aunque los datos siguen estando en donde esté la base de datos. Quizá a lo mejor si yo hago un croquis lo entendéis un poquito, ¿no? Si yo tengo una base de datos, yo tengo aquí, se llama recursos, donde hay tablas, donde hay formularios, donde hay consultas y donde hay informes. Yo, si esto lo abro con el Access, no tengo ningún problema, porque estamos todos, funciona perfectamente. Pero, como no vamos a tener Access, tenemos la herramienta base y lo que hacemos es conectar el base. Por ejemplo, si yo estoy aquí, mi base lo conecto con esta base de datos y puedo acceder a los datos, pero no puedo acceder ni al formulario ni al informe, y las consultas lo que hace es que me genera una tabla en mi base. Entonces tampoco me serviría como tal. O sea, si es una ejecución de una, sí, pero si no, no me valdría como tal. Tendría que crear también mis propias consultas. De tal forma de que si yo digo, pues yo me voy a crear un formulario para meter, lo tengo yo. Pero si Gema, por ejemplo, me toca. Si Gema, por ejemplo, se conecta, ella tiene que crearse su formulario. No tiene. Yo tengo aquí mis cosas y ella tiene sus cosas, aunque los dos trabajamos con los mismos datos. ¿Vale? Si llega Marina, Gema, eso no nos gusta. y Marina se conecta también, ella accede a los datos. Y si yo modifico aquí un dato, se nos modifican los tres, porque los tres estamos tratando con los datos. Pero sus consultas y sus formularios, sus informes los tiene ella, no los tenemos los demás. Podríamos después copiarlo, todas esas cosas que se pueden hacer. Pero en principio cada uno tiene su base de datos conectada con la base de datos esa. Pero los datos que tú modifiques o que tú introduzcas, Claro. sí es para todo, ¿no? Claro, porque él va a atacar a los mismos datos tuyos. O sea, si yo modifico aquí un dato y no era del 20 del 4, sino que era del 20 del 5, pues en el momento que yo lo modifique, Gema y Marina, como tienen que acceder a esos datos, también los tienen. Porque yo lo estoy modificando aquí. O sea, los datos los modifico aquí, pero lo demás lo tengo yo. Pero la ventaja con respecto al otro es que tú puedes hacer las consultas, con el otro no. ¿Cómo? Con el Runtan, ¿cómo se llama? Claro, tú puedes ahí hacer lo que quieras. Tú puedes modificar datos, puedes modificar campos, puedes Modificar datos no. modificar datos, que es lo que hace el runtime, eso lo puedes hacer. Lo puedes meter datos. Ah, bueno, sí, en el otro. Aparte, puedes crear consultas. En el Runtan, o en este. No, en el runtime no puedes crear. Pero aquí no puedes modificar datos. Modificar datos, sí.
en No, base. lo tienes que modificar en la base. Ya, pero te original. permite hacerlo. El Runtime es que ni te permite hacerlo, porque el Runtime también está trabajando con el Access. Pero por ejemplo, Gema no podría desde base cambiar datos, puede hacer consultas con respecto a la otra consulta, Y cambiar, como he dicho, algo más pero no se modifica en la original. O sea, Gema modifica y se lo modifica a todo el mundo. Claro. Pues si Gema, por ejemplo, cambia un dato, se modifica todo el mundo, porque está trabajando con la tabla de allí. Vamos a ver cómo se hace. Y el Runtime también. O sea, el Runtime yo modifico un dato y el que está entrando por Runtime con otro ordenador también se va a modificar, porque estamos trabajando con la misma base de datos. O sea, eso es como si ahora mismo abrís Vale, la sí. base de datos con 3 haces. Os conectáis 3 con 3 haces y lo modificáis por igual. Ahora, si yo tengo creado una consulta, y yo hago mis modificaciones en mi consulta, nada más que la puedo utilizar yo, no la pueden utilizar los demás. ¿Lo habéis entendido un poquito? Bueno, eso es lo que le llama base el manejo de fuentes de datos externas en base. Tiene sus limitaciones, consulta no es muy parecido, pero Lo que yo te preguntaba, ¿qué ventaja, entre uno y otro, qué ventaja tenemos? Que son cosas distintas. Entre el runtime y Pero el ¿y por qué base. cuando el runtime en la es última base de datos, ¿te acuerdas más que estabas elemental en para personas que solo y tienen yo que meter datos. estaba... No se tiene que complicar la vida en Pero que conectar yo- una base de datos con no, la eso otra. ya estoy. Venga, Es que ya no sé mire usted, que es que yo lo que hago todas las mañanas, a mí me dan 7 papeles, yo meto los 7 papeles y ya está. Y de vez en cuando me pide mi jefe que ejecute esta consulta, la ejecuto. Pues eso es Runtime de maravilla. ¿Sabes? No es que, o sea, no vamos a quitar el problema. Ahora, no es que yo hago Pero consulta claro, entonces ya porque para ver pensaba unos que datos, para no sé cuánto, pues entonces tengo que estar constantemente conectándome a la base de datos para hacer una serie de consultas. Entonces no nos va a valer, o sea, el Runtime no nos llega. No, pero Tenemos que yo utilizar tengo algo bien. que nos llegue. Entonces, es que tampoco puedo, bueno, pues entonces nos tenemos que ir a Diwiver. Nos tenemos que ir a un tema Porque que aquí, por ejemplo, en este sistema puedes crear tablas o hacer algo. puedes crear tal. Quien creaba la Te la base de crea en datos, la general. todo el que tenga, así que se puede hacer. O sea, crear tabla, o sea, crear una base de datos, Hombre, digamos. nada más que o copia y pega o exporta, no importa, en fin, importa. El Runtime no tiene. Pero bueno, si se puede usar a través del base. También. Entonces, Pero como se- nosotros tenemos que probarlo. hay una cosa que sí es pero vamos, hay una cosa que sí es que sí tendréis que tener en cuenta muy claro, que para poder trabajar con base, con una base de datos de Access, la base de datos de Access y la tabla tiene que tener clave principal. Eso es importantísimo. Si no tiene clave principal, hay que creársela. Y hay que creársela desde Access, no nos permite creársela desde base. ¿Qué es la clave principal? Es aquella clave o aquel campo del registro que identifica el registro como único. Por ejemplo, cliente, pues el CIF o el DNI, eso sería el típico campo clave. El número de socios podría ser un campo clave. Es que, por ejemplo, en venta, como el que estábamos ahí, venta, que vendo mandarina, venderé mandarina 18 veces y el vendedor el mismo 18 veces. Ahí no hay ningún campo clave, ¿vale? Creo un campo clave. Creo yo un campo clave. Por ejemplo, número de operación, que después no lo utilice para nada, el número de operación. Y normalmente se pone autonumérico y él te va generando 1, 2, no me tengo que echar ni cuenta de meter ese clave. Pero tiene que tener un campo clave, si no, no nos va a dejar funcionar. O sea, no nos va a dejar funcionar, nos enseña y todo, pero después no nos deja modificar, no nos deja meter datos, nos empieza a dar muchos problemas. Entonces, recordad que si las que ya estamos modificando de algunos servicios, ya se está poniendo campo clave y ya se está A intentando- todas las tablas. a todas las tablas. Tenemos, bueno, gran variedad de sistemas de base de datos, como veis ahí. Desde base podríamos atacarlas a todas, con las limitaciones que tiene base, ¿eh? Tiene una serie de limitaciones, ustedes han visto lo que os comentaba con las consultas. En consultas ustedes veis que tenemos consulta de selección, consulta de referencias cruzadas, consulta de actualización de datos, estoy hablando en Access, consulta de borrar, consulta, un montón de consultas nos permite.
Base nada más que tiene consultas de selección y alguna de totales, solo consultas de selección. ¿Nos pueden crear tablas? Las demás consultas hay que hacerlas con SQL. Nos permite hacerlas con SQL, pero hay que hacerlas con SQL. Que ya vendrá con los compañeros todavía aquí. Bueno, base también se puede conectar con hojas de cálculo y también el otro día me preguntaban también unos compañeros vuestros, bueno, pero yo puedo coger una hoja de cálculo y pasarla a base como tabla. Sí, además es bastante fácil. O sea, yo puedo coger una tabla y pegarla como digamos, un entorno dentro de una hoja de cálculo y meterlo en un rango y meterlo como una tabla, no tengo ningún problema. ¿Un fichero grande de texto plano? También te permite. No sé si tienes que pasarlo primero por Cal, pero tendría que verlo exactamente. Pasándolo por Cal, seguro. Ahora, directamente no lo sé, tendríamos que verlo. No lo he hecho. Pero bueno, sí es verdad que ahí te dice, además, base también tiene fuente de base de datos con hojas de cálculo e incluso archivos de texto. O sea que me imagino que no tiene ningún problema. Pero bueno, no los he probado todos, ¿sabes? Como ya os he dicho, solo reconoce las tablas y las consultas la convierte en tabla. Ahora lo veréis, vamos a poner un icono diferente. Formularios que tengamos creados no nos van a funcionar, informes no nos van a funcionar. Bien, lo primero que tendremos que hacer cuando creamos una conexión es crearemos la base de datos en Access, en el menú, le diremos que ahí está todo explicado, tengo que conectarme con Microsoft Access, tendré que decir cuál es la base de datos. Bien, y es lo que te genera es una base de datos en base que lo que hace es que apunta a los datos del Access. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, por ejemplo, tengo mi base de datos, tengo un local, ¿no? Y yo tengo una carpeta que se llama de bases de datos. Y ahí tengo mi base de datos en Access, y ahí creo mi dato mi base de datos en base. Si yo quito una de las dos no me funciona, porque está apuntando a una base de datos. Si yo quito esa base de datos o la cambio de nombre, pues ya no la entiende. O sea que eso tenéis que tenerlo en cuenta. O sea que si yo tengo un base que me, digamos, apunta a P2. barra no sé qué, no sé cuánto, y después llega uno del servicio y dice, pues voy a cambiar el nombre de la carpeta, claro, pues ya no le funciona a nadie. O voy a cambiar el nombre del archivo, pues ya tampoco le funciona a nadie, porque claro, el base que nosotros hemos creado apunta a una ruta y a un archivo. Bueno, aquí se explica un poquito cómo se hace, que ahora lo veremos también. Las pantallas, cómo me conecto. ¿Y eso que has comentado también pasaría en Fini? En Fini... Que si le cambias el nombre, no. ¿Ahí no pasa? No, porque tú le das un doble clic a abrir a la base de datos. Vale, la seleccionas tú. ¿Vale? Entonces, lo único que pasa es que en vez de abrir recursos, vas a abrir recursos 2008. Pues, le das a recursos 2008. O sea que eso no lo vas a tener problema en Fini. Bueno, ya ahí os lo estoy explicando, que no es una base de datos independiente. Solo está guardando la información que necesita base y la conexión, ¿vale? Y los cambios de las tablas se hacen sobre el Access. O sea que si yo modifico un registro o meto un registro, cuando se conecte otra persona lo va a tener. Pero en base puede crear formularios, por ejemplo. Sí, claro. Y con esos formularios puedo meter cosas en Crear tu propio formulario. Es lo que hablabas antes, que no puedes crear. Sí, puedes crear tu formulario, el base lo vas a tener tú. Como no sale de cobrar, que es una forma después de cobrar, toma la base de datos y conéctala. ¿No? Entonces los formularios, cada uno tiene el suyo, a diferencia de las tablas sí se crean para las tablas son para todos. Sí. Bueno, cuando importamos, te dice ahí, lo digo por si os sale alguna vez, en algunas bases de datos cuando lo instalamos, te crea una serie de las tablas. Cuando tenéis las tablas, ponen todas las tablas que teníais en la base de datos anterior, todas las consultas que te la pone como tablas, y después te crea una serie de tablas que empiezan por el
que son tablas de control, que eso no tenéis que echarle el control, digamos, si os sale algo. Además, ahora lo veremos, veréis que aquí abajo, y no se ve muy bien, aquí abajo te está diciendo que estás trabajando con Access, estás trabajando con una base de datos de Access, te da, pone aquí MS Access y aquí te pone el nombre de la ruta con la base de datos que tienes conectada. Aquí si fijáis, ahora lo veremos más claro, veis que hay dos tipos de iconos, todo esto eran las consultas que había y todo esto son las tablas. O sea, te lo mete todo como tablas. Las relaciones que existían en Access también te las guarda para el base, no la base, consultas y eso. Bueno, pues vamos a ver un poco esto. Vamos a abrir el base. LibreOffice que tenemos instalado ahora mismo es el 5.2, el que tengo instalado en toda la casa. No sé si antes del verano o después del verano se va a cambiar ya de versión. Se va a poner, no sé si es el 6.2 o el 6. O sea, ya la 6. Va más rápido, tiene una serie de mejoras. Ahora mismo hay que indicarle la memoria. Ya os digo si lo dice ahora. Bueno, no lo veo. El LibreOffice, muchas veces decís usted, va muy lento. Y ya lo explico, si veréis. Es que va muy lento, es que el mío va lentísimo. Para cargar un archivo es que se lleva. Hay una cosa que no sabemos, que aquí en opciones, si os vais a memoria, ¿vale? Aquí normalmente tenéis puesto 40, 50, ¿vale? Ponerle 2048, que es lo máximo. Y verá cómo os carga muchísimo más rápido. Y si para cómo le decís que carga al inicio del sistema, más rápido va a cargar. Esto, por ejemplo, el 6 ya viene incorporado, o sea, que ya muy bien. Pero para trabajar con LibreOffice, cambiarle eso, ¿vale? Número de objetos, bajárselo, si lo podéis poner en 20, lo ponéis en 20, memoria por objeto la ponéis en 10, y eso os va a dar, ¿por qué? Porque va a utilizar más memoria, más recursos del sistema, lo va a utilizar para trabajar con LibreOffice. ¿Sabes? La memoria por objeto sí, porque como hay 7, de 7 a 10. ¿El número de objeto cuánto? Y el número de objeto, aunque pongáis 20 o 15, va de sobra. Entonces esto os va a ayudar también a mejorar el rendimiento de LibreOffice muchas veces. Pero sí es verdad que el 6 ya mejora estas historias bastante bien. Bueno. ¿Número de objeto 7? 7, yo he escuchado 10. De 15 a 20. No, de 15 a 20, número de memoria, ¿no? Ayer el texto. Y otro de 15 a 20. Cuando nosotros abrimos base, lo primero que nos dice, bueno, pues dice seleccionar base de datos, ¿no? Guardar y continuar, seleccionar base de datos. Crear una base de datos nueva, abrir una base de datos que ya tengamos existente. Si no, yo quiero conectarme a una base de datos. Y quiero conectarme a una base de datos que sea Access. Hace 2000, 2003, bajo hace 2007. Ahora de cálculo. Lo voy a ir poner el texto. Tendríamos que verlo y probarlo, ¿sabes? La continuación. Bueno, pues Access, ¿vale? Ya vamos a ver aquí. Pero eso sí, es la primera ventana al abrir el Al abrir el base. El Al abrir base, lo que asistente, ¿no? sale es eso. El asistente. Sí, nomás abrir así te dice, o me creas una base de datos, o me abre una que existe, o me abre una que existe. Cuando abres el base, como yo lo he abierto desde el menú, si yo le doy un doble clic a una base de datos, me lo abre directamente, no necesito. Yo le voy a decir que me quiero conectar a una base de datos distinta. Si le doy siguiente, me dirá qué base de datos te quieres conectar. Bueno, pues me quiero conectar, por ejemplo, a recursos. Vamos a abrir. ¿Esta es la que quiero? Sí, esta es la que quiero. Bien. ¿Sí registrar la base de datos? No registrar la base de datos. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. ¿Es conveniente? Sí. ¿Por qué? Porque al registrar yo esa base de datos ya lo puedo utilizar, esa base de datos, con cualquier programa de LibreOffice.
Si quiero hacer una combinación de correspondencia después, no tengo que estar otra vez conectando, sino que ya la tengo ahí conectada, y ya si quiero hacer una combinación de correspondencia con una tabla o abrir desde Calc o cualquier cosa, entonces como no nos cuesta nada, pues la registramos. Luis Miguel, ¿todo esto está en el manual Sí, de la intranet? sí. No hace falta tomar nota. Finalizamos y me dice, bueno, ¿cómo se va a llamar tu base de datos? Como veis, se llama ODB. Yo lo voy a guardar en aquí mismo y lo voy a llamar prueba 0. Veis que se llaman ODB. Las que trabajan en otro eran MDB. Guardar. Y ya me ha abierto la base de datos de recursos, que era una base de datos Access. Sin embargo, yo ya la tengo, ya la puedo ver. Si os fijáis lo que os decía antes, Microsoft Access. O sea, que estoy trabajando con una base de datos de Microsoft Access. Y con la que estoy trabajando. Aunque mi base de datos se llama prueba 02, y yo cuando vaya a abrir, voy a abrir prueba 02, o sea, yo no voy a abrir ya la de recursos. O sea, si yo me salgo de aquí y yo me voy a la carpeta mía, que tendré que tener prueba 02, yo abro mi base de datos en base, prueba 02. La abro, él me la abre directamente, pero yo estoy trabajando con prueba 02. Pero estoy interactuando con Access, con la base de datos recursos en medio. O sea, que ya hay diferencia. Bien, si fijáis, consultas no hay, formularios no hay, informes no hay. Tablas, pues tablas hay 1 millón de tablas. ¿Sí? Si os fijáis, aquí hay un tipo de icono, que es las distintas tablas, y estos que os aparecen así, que eran las consultas que tenían creadas, ¿no? Pero me lo genera tipo tabla, si os fijáis, la consulta que acabo de abrir. No sé qué tipo de consulta era, porque esto es una base de datos como yo os dije del SAMA, y no sé qué tipo de consulta era. Pero yo sí tengo aquí mi tabla, esta, ¿vale? Yo tengo aquí una tabla donde tengo datos. Yo puedo llegar aquí y decir, mira, el estado de este, si os fijáis, esta es la clave principal, que por ejemplo esta base de datos no tenía, la tuvimos que crear, esta no la tenía, se le creó una clave autonumérica. Mira, no quiero un clave, créame tu número, tal, por cada registro y ya está, ya no tengo problema, entonces se crea un numérico. Si yo me vengo aquí, yo puedo modificar, por ejemplo, este de el tercer registro que hay, ¿no? Pues voy a poner, por ejemplo, el 00099. Modifico, así el numérico me ha quitado todo. Así, ¿vale? El 99.000, pues yo lo he modificado. Si ustedes os fijáis y yo cierro esta base de datos, si yo cierro esta base de datos y abro la base de datos de recursos, lo voy a abrir ya con Access. No lo he abierto con Access porque tengo activo el Se supone que si yo abriera esa base de datos ahora con Access, el registro que yo he cambiado tiene que tenerlo, la de Access, no la de base. ¿Qué me va a preguntar? Sí, que antes decías que las consultas aparecen como tablas. Me estoy imaginando en hacer una consulta de actualización o algo así. ¿Eso se vería ahí como una tabla? ¿Te corro el riesgo de abrir una tabla que me actualice? Te genera una tabla. Te genera como una tabla. Me la genera, pero yo no me deja... No puedes hacerlo. No puede hacer nada, o sea que yo no estoy metiendo la pata No. así... Porque lo que te generaría es una tabla nueva. O sea, la consulta te genera una tabla, por eso te genera una tabla con sus datos. Vale. O sea, si yo lo modificara, no atacaría a la tabla real, Eso sino es, que atacaría no. a la consulta esa que he creado, Vale. que me genera una tabla. Sí, sí, que no estoy creando nada, o sea, no estoy modificando nada en las tablas existentes. Bueno, si yo abro esta que os acabo de decir, la de recursos, la abro con Access, era este, ¿no? El campo que sale. Si os fijáis, se ha modificado. Que si en vez de ahora ataca a ella, pues va a estar modificado. O sea, yo he modificado desde base, he modificado el dato. No tiene mayor. Dime. Si yo quisiera insertar desde hace un campo en esa tabla,
Sí. Todos los usuarios que estén conectados tendrían que desconectarse, ¿no? Claro, si no van a tener problemas. Porque no te permite... Tendría que desconectarse, pero eso como actualmente, ¿no? O sea, si Sí, yo primero, si hago modificaciones en tablas y todo eso, puede abrir y después que la tenga, pero también puede dar problemas. ¿Eh? Pero modificaciones en cuanto a crear campos, que es la Sí, pregunta sí. que he hecho, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Ven, crear datos. Los no. datos, eso. Crear datos no. Bueno, Bueno, entonces todas las consultas que tiene esta tabla, esta base de datos, la tienes que hacer desde base, la otra tiene- vez, ¿no? Construir Claro, todas las claro, bases de datos. claro. No las puedes exportar de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Todas las que tuvieras que tenías en esto, tendrías que hacerlo. Si yo tengo en... Si os fijáis, yo desde una consulta... ¿Qué pasa ahí? Yo desde una consulta, yo puedo crear una consulta, tenemos un diseño. Yo puedo crear aquí una consulta. Voy a crear esta misma de expediente que hemos visto. Mirad, os voy a explicar una cosa también para que veáis lo del tema del campo clave, ¿vale? Yo puedo coger y decir, bueno, pues voy a meter el campo este Voy a crear, por ejemplo, año de inicio, el código de estado y el código de expediente. Voy a mostrarla. Efectivamente, me salen todos los datos. Y bueno, pues este ha cambiado de estado. Voy a cambiarlo. No, me deja. Entonces, yo quiero modificar aquí, me dice que no hay. No puedo modificar en la consulta. ¿Cómo me he perdido ahí? Perdón, no. ¿Qué? No te El enlace entiendo. tampoco te deja, ¿no? No entiendo. Sí, te deja, el acceso te deja perfectamente. Y este te va a dejar ahora cuando te lo explique yo. Pero ¿qué es lo que es que me he perdido? Cuando le das a ejecutar la consulta, Yo creo una consulta sí. de esto, ¿vale? Y yo digo, bueno, pues yo quiero, por ponerte un ejemplo, yo quiero el año de inicio, el código y el código, ¿vale? Cuando nosotros creamos una consulta, yo puedo Con una tabla solo, ¿no? Si tú tienes Sí. dos tablas no te deja cambiarlo en la consulta. bueno, con una tabla sí, con dos también, depende de cómo lo tengas. de las relaciones de eso. No lo sé, ¿vale? Tú tienes esta tabla, por ejemplo, ¿vale? Yo no tengo todos los campos porque es que a mí no me interesa saber todos los campos. O sea, si yo voy aquí, voy a guardarla. Consulta 1, aceptar. Si yo ejecuto esta consulta, a mí me muestra todo esto. Donde tengo yo, pues, recordar que esto, base si lo tienes, que tú dices, tengo 18 registros. 118 registros. Muchas veces nos muestra aquí 118, cuando le damos aquí, nos muestra el resto. Ahora lo diré de otra manera en otra que veamos que tenemos datos. Si yo quisiera modificar aquí, pues imaginaros que aquí pone años de inicio, 2003, 2004, 2005, yo digo, bueno, pues yo me solo del 2005, que quiero cambiarle el código de estado, por ejemplo, y quiero cambiarle, pues en vez del 13 ponerle el 45, no me deja. ¿Vale? Si yo incorporo a esta consulta y le incorporo el campo clave, que creo que es este, el campo clave, ¿veis? Yo estoy editando, desde base estoy editando la tabla que tiene, que está en Access, estoy cambiando. Clave, Entonces, se llama clave. Si me voy a esta consulta y ponemos y le digo que me ponga Ahí. la clave, ¿vale? Ponme la clave también. He hecho lo mismo que antes, pero he dicho ponme la clave también, ¿vale? Yo le doy a verla Ahí se ve. y si me coloco, ahora sí me permite modificar. Y evidentemente me lo está modificando en el Access, la base de datos.
para que veáis la importancia que tiene el tema de la Claro. planificación. Que después podré mostrarla, no mostrarla. Pero claro, yo aquí puedo hacer también una consulta del año tal, ponerle un parámetro, que me enseñe solo el año 2013, y a eso pues le voy a cambiar el código 28, lo puedo hacer desde aquí sin problema. Vamos, eso no tengo que mirar. Bien. Claro, esto sobre el papel y sin ver las problemáticas de cada base de datos, pues sí, puede ser una idea, pero claro, después cada base de datos tiene una forma de trabajar, hacéis una serie de cosas y muchas veces pues nos encontraremos atascados. Nosotros estamos para eso, o sea, para poderos ayudar en lo que podamos tener en cuenta que nosotros también nos coge esto también de nuevo, o sea, nosotros trabajamos todo de Access, o sea, todo lo que trabajamos con Access. Esto es pues de ir investigando y de ir viendo cosas y bueno, y de arreglar ya algunas cosas de que nos enfrentamos con esto. Para eso estamos, para ayudaros lo que podamos. Ahora mismo, bueno, pues ya hay incluso de los que vinieron del 26 y 27, pues ya hay gente que han estado instalando el Fini, gente que me han pedido, porque la cuestión era la otra. En el Fini, por ejemplo, el tema de registro de archivos. El tema de archivos, bueno, pues se llena la base de datos con Access. Claro, realmente ellos lo que hacen es una consulta a un filtro, digamos, a un registro, el libro tal, ¿dónde está?, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto que podemos generar o crear para Fini unas herramientas, unas barras de herramientas, que es la típica barra de herramientas de los prismáticos, esas que no la tiene el Fini por defecto, pero las podemos crear. Y esta mañana hemos conseguido hacerlo en 2000 y 2003, pero en 2007, por eso no lo conseguía, porque tengo el 2007, no he conseguido todavía hacerlo. Pero en 2000 y 2003, que realmente es donde se vaya a conectar, cuando trabajéis, mientras que lo hacéis con Citrix, normalmente lo hacéis con 2000 y 2003. Por eso quiero poner el manual ese, porque es muy útil, porque claro, hay muchas cosas. Si habéis visto cuando abrimos el Runtime no aparece nada. O sea, en lo que es el menú 200 no aparece nada, nos aparece el cuadro que nosotros creamos con el Fini. Hemos conseguido que nos genere barras de herramientas, de tal forma de que si yo entro, actualmente, si yo entro en un formulario y le dices búscame, abajo te aparece el filtro, tú le dices búscame el 21311, te lo busca, pero buscan todos los campos de cada registro. Claro, si tú tienes una base de datos con 4000 registros y en cada registro tiene 20 campos, pues multiplicar lo que está trabajando para buscar un registro. Claro, tardan en algunos casos, tardan mucho. Entonces lo que hemos hecho ha sido el generar esas herramientas para que cuando tú te coloques en un campo, desde el runtime, en un campo del formulario, por ejemplo, en código del libro, pues tú le digas el 2010, le das al prismático, le digas el 2018 y él te busque solo en ese campo. Claro, te agiliza muchísimo más rápido, no te mezcla, porque a lo mejor en 2018 aparece ahí, pero es que hay un libro que se llama 2018 también, entonces tiene que estar dándole siguiente. Entonces, eso es lo que estábamos, digamos, lo vamos a incorporar ahí, o sea, que lo tendréis, si no hoy, pues mañana lo terminaremos. Luis Miguel, ahora mismo entonces el runtime, cuando tú lo abres, ¿ya viene con el Fini instalado o no, el runtime es un programa, sí, y el Fini es un formulario. Tú tienes que coger el Fini, el formulario Fini, y meterlo en tu base de datos. ¿Y el formulario Fini dónde está? El formulario Fini lo tienes ahí es estándar, sí. en el metro, en la intranet. En la intranet. Vale. Una base de datos como otra cualquiera, tú la abres y tienes el Fini, coges el Fini y se lo llevas a tu Vale. eso. ¿Vale? Perdona, ¿y con el runtime también se puede imprimir? Si tienes que crear los informes, sí. Si no, no sé si tiene el icono. Pero ya creo que no está el icono, bueno, pues, no te da opción. Si tenemos la opción que acabamos de crear, podemos meterle el icono ese también. Por si lo Porque podéis. podemos poner todas las herramientas que queramos, que Vale. tenga el Access, claro. Podemos utilizar esa barra de herramientas. Vamos, el sistema está en crear una barra de herramientas nuestra propia para nuestra base de datos y después decirle al Access que lo muestre siempre que se abra la base de datos. Entonces te muestra todos los iconos, eso, claro, te muestra el de buscar, te muestra el de filtro, te puedes buscar de impresora, el de presentación preliminar, todo lo que queramos. Pero si hay, ¿cuánto puede haber? 400 iconos de eso, que yo cuando lo estoy mirando hoy ni sabía que existían tantísimos iconitos de
del Access, ¿no? Pues puedes generar todos los que tú quieras en tu base de datos, ¿vale? Pero os lo digo concretamente cuando lo veamos, vamos a poner muy clarito para que... Y después, aparte, si tenéis alguna duda, pues eso es lo que estaba comentando. En el tema de abajo de archivo, pues le vamos a dar esa solución que todavía no se la hemos dado, pero lo vamos a aplicar. Y creo que en Sama también tenían ese problema, también tendrían ese problema con una base de datos que iba Juan Antonio, puede ser. Sí. Juan Antonio, que estaba, creo que era una compañera Avelina, o que metía el registro, y claro, tenía que buscar el registro antes de... Claro, y entonces pues se volvía loca, porque claro, que tenía que buscarlo, y entonces hemos buscado bastante. La probaremos y en el momento de eso lo vamos a poner también. O sea, todas las cositas que vayamos viendo que podemos ir mejorando y todo eso, pues lo iremos haciendo. Pero aparte, todas las dudas que tengáis, nos llamáis e intentaremos ayudaros dentro de nuestras posibilidades. ¿Vale? Os va a explicar Javi ahora un poco lo que es SQL. Va a explicar más o menos para que lo veáis eso, no va a entrar en profundidad. Aunque no tenga... Si alguno ya concretamente después queréis hacerle alguna pregunta más concreta o lo que sea, pues tú trabajas con SQL, ¿no? Yo hace tiempo que no, pero sí, normalmente vale. sí. Bueno, pues si ya después queréis, porque si no se hace a lo mejor un poco tedioso, se hace tedioso el que son muchos códigos, son muchos de estos, claro, veis el resultado, pero claro, algunas veces, entonces Javier lo va a explicar un poquito cómo funciona, como dentro del base podéis ir a uno, podéis ir a otro, ¿vale? Dime. Si tuvieras una base de datos en bajo, ¿sí? ¿alguien con Access la puede abrir? No. No la puede abrir. No. Abre su Access. Es que no necesita abrir el base. Yo creo una base de datos. Tú creas una base de datos en base. En base. O sea, tablas en base. Yo, por ejemplo, sabe mandar Sí. ¿Él la podría abrir con el base? No, él la puede abrir con el base que es gratis. Vale, no puede ser con pero si no utiliza la... Se lo va a hacer gratis. Que no es igual que el Access. Porque, claro, si tú le mandas un Access, porque ese es otro problema que estamos teniendo, es que muchas veces le mandamos información en Office a las delegaciones y a las delegaciones le decimos que no pueden utilizar Office. O sea, que eso está pasando. Y entonces, pues, ya, por ejemplo, hay servicios que ya las bases de datos que le mandan, se lo mandan ya con el runtime instalado. Entonces, ellos ya pueden abrir con el runtime. ¿Qué servicio es? Exacto. Él genera una serie de bases de datos y entonces se le envía a las distintas delegaciones y ya lleven el fin incluido, de tal forma que el otro coge, le da un doble clic y la abre con su runtime. O sea que eso ya se está haciendo. ¿Por qué? Porque es verdad que en las delegaciones tampoco lo tenemos. Agapa también lo está quitando. O sea que tampoco lo tenía todo el mundo. Y cada vez pues vamos a tener menos. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que hay cosas que la tiene que hacer Access. No podemos. Por eso se deja un Access por servicio. En algunos casos pues, se podría dejar alguno más si se justificara. Pero no. Incluso si hay que hacer algo, pues siempre podemos tirar a la gente de micro para que no echen un cable. Bueno, más fichaje. No, en tu equipo. Vale, cuando trabajamos con el Access o el base, nosotros de manera gráfica vamos viendo tablas, consultas y demás. Al final, de fondo, lo que está trabajando es SQL. ¿SQL qué? Pues es un lenguaje donde donde se definen los datos, se manipulan los datos y demás. Al final lo que hace es gestionar una base de datos. Su misión es esa, la de definir, gestionar y controlar datos en una base de datos. Se puede categorizar por tres tipos. Sería el lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación o el lenguaje de control de datos. La definición de datos al final lo que es
a crear la estructura de la base de datos, que es creo una tabla, creo una vista, después tenemos otra que sería alter. Ahora vamos a ir centrándonos uno en uno, ¿vale? Todo el pequeño resumen. Con Create lo que hacemos es eso, crear tablas, vistas, la base de datos de por sí. Después con alter, la sentencia alter lo que te hace es modificar una tabla que ya está creada. Tengo una tabla con 8 columnas y la quiero con 9, añadirle un campo dirección, por ejemplo. O me he dado cuenta que una columna no hace falta, pues con esa la eliminamos y trabajaríamos con una menos. Para abajo, drop, lo que hacemos es borrar directamente la tabla. Ya no nos interesa esa tabla, no tiene relación ninguna con nada, no tiene datos, pues la borraríamos, la borraré. Vale, con eso definimos la base de datos. Cuando ya tenemos la base, las tablas y demás creadas y queremos insertar o ver datos que están dentro de esa tabla, utilizamos esas sentencias que están ahí. El select es lo que al final trabajáis la gran mayoría, que es hacer consulta. Quiero ver los datos que tengan esta serie de condiciones o de este tipo de tablas. Después, cuando quiero insertarlos, sería con la instrucción, la sentencia insert. Si ya tengo unos datos introducidos y demás, pero quiero actualizarle un campo, que me he dado cuenta que está erróneo o que ha variado, utilizaríamos la sentencia update. Y cuando ya no nos interesan esos datos y queremos borrarlos, sería delete. Eso eliminamos las filas, ¿vale? De la tabla. El de abajo, el del lenguaje de control de datos, ese no se usa apenas, solamente suele usarlo el administrador de la base de datos. Que lo que hace eso al final es conceder o denegar permisos a los usuarios que están trabajando en esa base de datos. Con grant les vamos dando permisos a ese usuario en roles. Por ejemplo, unos quiero que vean ciertas tablas y otros otras. O que unos solo vean y otros modifiquen. Y con revoke lo que hacemos es eliminar esos permisos. Vamos a ir al siguiente. Vamos a hablar un poco de Create. Como hemos dicho, lo que te hace es crear objetos dentro de esa base de datos, tablas, vistas y demás. Lo importante es que el nombre identifique al objeto que quieres ver, que sea alumnos, sea departamentos, sea algo identificativo. Y después, dentro de la base de datos, lo que vamos a ir creando son columnas. Y ahí vamos metiendo los tipos de datos y demás que vamos a usar. La sintaxis general es esta: create table, el nombre de la columna, departamentos por ejemplo, columna 1 sería por ejemplo el nombre de departamento, tipo de datos, hay muchos tipos de datos, puede ser enteros, decimales, de cadena de caracteres, booleanos que sean true o false, hay bastantes. Lo que aparecen aquí en corchetes son opcionales. No son obligatorios. Así por encima, constraint, nombre de restricción, eso lo que te va a hacer es restringirte en una serie de datos. Por ejemplo, quiero que tenga un tipo DNI, dato varchar 9 y que tenga 9 dígitos. Pues ahí pondríamos que tenga 9 dígitos. Después esto de not null significa que ese campo a la hora de insertar nunca está en nulo, que siempre tenga algún valor. Unique lo que se refiere es que sea único, que no se pueda repetir entre los distintos registros que tenga la tabla. Primary key es lo que hemos estado hablando hace un momento Luis Miguel, de la clave, que es digamos la parte más importante porque es identificativa y con eso se puede relacionar con otras tablas. Default es por si no ponemos ningún valor, que de por sí la propia base de datos sepa que ese va a tener el valor tal. Queremos que siempre este relleno que tenga un valor mínimo de 30, pues nosotros ponemos ahí 30 y en el default y siempre esa columna cuando se cree va a tener 30. Y referencia es cuando tienes tablas relacionadas entre ellas, que sabría a qué tabla pertenece y a qué columna. Este atributo donde este cascade lo que hace referencia a que cuando apuntemos ahí y borremos esa columna va a borrar todo lo que tenga referencia a esa columna. Vale, así por encima. Vamos a algún ejemplo. Vale, tienes tú aquí la base de datos.
Al final nosotros lo que hacemos es al crear una tabla, que vamos aquí a crear tabla en modo diseño y aquí lo que vamos poniendo es lo que nos interesa, código... No, no, estoy viendo. Es verdad, te acostumbras que si no voy a empezar a ponerlo siempre. Código sería el nombre de la columna, aquí lo hemos estado hablando, ahora el texto, si era número, si son booleanos, sí o no, si es una fecha ahora, este es el tipo. Nada, código, nombre, texto también, edad, entero. Vale. Mira ahora que os pregunto. Ah, bueno, la clave primaria, ¿no? Que no la había puesto. Aquí como en base siempre te obliga a tenerla, pues la he puesto un ID, que nunca se va a repetir. Vale, pues ya se habrá ejecutado, ¿no? Sí. Al final, lo que hemos hecho aquí... Ponle de lado tu nivel. Bueno, pues... Sí, la voy a borrar directamente, ¿no? Lo que hemos hecho ahí de manera gráfica es igual que si hubiésemos hecho así. Un create table, medida prueba, donde vamos a tener un campo medidas, que va a ser entero, y quiero que la medida sea la primary key, que nunca se va a repetir y que es la más importante. Y después que tenga otro entero que sea número y que nunca esté vacío. En vez de hacerlo por la manera gráfica, nos podríamos ir aquí, vamos a hacer este. Y nos iríamos a insertar, consulta vista SQL. ¿Aquí era? No, aquí no era. Era en el otro. Porque estoy aquí, ¿no? Herramientas. Herramientas SQL, pero eso es. Aquí pondríamos la sentencia, la orden que queremos ejecutar y le damos a ejecutar. Esto ya sé que... Esto que ya estaría creado en el anterior curso, vamos a poner medida prueba 3. No sé qué. El paréntesis. Nos dice que se ejecutó correctamente. Vamos a buscarla. Pues sí, medida pruebas y medida prueba 2. Estas son todas las pruebas que hemos hecho. Vale, vamos a pasar aquí. Vale, ya la he creado. Y... Vale, la he creado y ahora no quiero usarla, lo quiero borrar. Con eso se haría con la sentencia drop table. Aquí pondríamos drop table y el nombre, medida prueba. Cascade de constraints por si depende de que haya otras que estén relacionadas con ella, pues las borrarías también o no. Vamos a borrar una que hemos creado. Truncate, ya que estamos aquí, Truncate lo que te hace es, tengo la base de datos, la tabla, que es bastante larga, tiene un montón de shares, de relaciones y demás, y tiene un montón de contenido dentro, un montón de filas, y no me interesa tener esas filas, pero sí conservar el diseño de la tabla. Pues con Truncate lo que hago es borrar todo el contenido de dentro, pero sigue permaneciendo la estructura de la tabla. Vamos a buscar, por ejemplo, esto. Vamos a hacer un ejemplo drop. ¿Y no se puede suprimir la tabla con el suprimir? Sí, sí. La manera gráfica es directamente, nos vamos aquí, botón derecho, eliminar. Y lo elimina. Eso al final lo mismo que internamente lo que ha hecho la aplicación, es table y de media proof. Dice que se ha ejecutado correctamente. Y ya desapareció también. Vamos por aquí. Vamos a pasar por aquí. Lo que comentaba, ya teníamos la tabla creada y demás y nos hemos dado cuenta que hace falta algún dato nuevo o modificar que ya teníamos. Pues eso lo haríamos con la sentencia alter.
la sintaxis así brevemente es alter table, el nombre de la tabla. Si lo que queremos añadir es una columna nueva, utilizaríamos add. Si queremos modificar una existente, utilizamos modify. Y si queremos borrar una columna, sería con drop column. Y el nombre de la columna. Bueno, drop. Exactamente. Ya después lo que queríamos añadir, restricciones y demás, o añadirla, eliminarla, deshabilitarla, habilitarla. Vamos a añadir, por ejemplo, uno que tengamos por aquí. Tengo que crear de nuevo media proof, ¿no? Vamos a crear de nuevo media proof. Vale. Que solamente tiene que tener el mismo unidades y números. Le vamos a añadir una que ponga nombre. Vale, si la buscamos, yo ya la he añadido. Que nos aparece aquí con el nombre también. Eso al final es igual que si damos aquí al botón derecho editar y aquí añadimos una. Mismo, o este no nos interesa, la eliminamos. Así sería la manera gráfica. Vale. Hemos creado nuestra tabla y el nombre al final que le hemos puesto a la tabla no nos ha gustado. Pues la instrucción para cambiarlo sería rename. He visto que en base falla esa sentencia. Se intenta ejecutar y te da un error de sintaxis. Al final lo que hace la gente es copiar la tabla creada, la pega y con el nombre bueno y borra la antigua. Vamos a hacer la prueba para que veáis que da error. Medida proof, que es la que tenemos creada, queremos poner medidas. SQL. Te da un error de que la SQL no existe y demás. Al final la gente lo que hace, la copia, la abajo del todo. Al poner, esto me ha pasado mismo la última vez. Al poner la sentencia que no la reconoce, deja la aplicación bloqueada. Vamos a reiniciarlo. Si cambia el nombre de la tabla, ¿las relaciones las mantiene? Sí. Pero si lo hace así, borrándola y creándola de nuevo, ¿no? ¿Cómo? Copiándola en el otro lado, yo creo que sí, porque tiene la definición y los datos. Se manda la definición y los datos. Y en la definición, la tabla por dentro tendría los referentes, los atributos referencias que estábamos comentando, y el primary key es el mismo y demás, y debe conservarlo. Mira. Vale, media proof, le vamos a copiar, pegar. A ver, aquí donde te dice las opciones que debes mandarle y demás, lo que le manda la definición y los datos, y entonces lleva la misma estructura. Que si tiene algún referencia la tabla o algo así, las tiene que conservar. Aquí ponemos medidas. Siguiente. Todo y crear. Vale, ahora si vemos, actualizamos la tabla, tienen que estar las dos, medida proof, medidas. Nada, que al final la gente lo que hace es borrar la anterior. Y se queda con la nueva, renombrada. Vale, eso sería lo que estamos hablando de tipos de definición de datos. Ya tenemos la tabla creada con toda su estructura y demás. Y ya lo que queremos trabajar sobre los datos que queremos meter sobre ella. Para hacer las consultas y demás, lo que estamos hablando, la sentencia select. Esta es la sintaxis. All distinct son atributos que se utilizan, que es para quitar duplicados y demás.
Después, spread column sería el campo que queremos ver, el código, el nombre, el apellido, from de la tabla donde queremos atacar, y el where es para poner condiciones. Por ejemplo, select nombre from alumnos where curso mayor a cuarto de ESO. Te mostraría a todos los alumnos que sean del curso superior al cuarto de ESO. Después, order by lo que te hace es ordenarlo según la condición que tú quieras ponerla, si por la edad, por el nombre y demás. Subconsulta ya es cuando quieres hacer una consulta dentro de otra consulta, porque quieres encontrar un rango de registros primero y eso ya después trabajar sobre ello. Eso ya es un poco más complejo porque ya sí tiene que coger un poquito más la costumbre. Vamos a hacer una prueba con algún select. Vale, vamos a ver este por ejemplo. Aquí lo que quiero es mostrar el asterisco, lo que te dice que quiere mostrar todos los campos. No hago ninguno, no quiero ver ninguno especial. Si veis por ejemplo aquí abajo, por aquí tendré alguno. No, por aquí no tengo ninguno. Bueno, que lo que quiero es ver solamente la medida y utilizo una función que es count, que es para contar las veces que se va a repetir. Ahora vamos a ver. Vamos a ver que nos muestre todos los campos de medida. Donde la condición de medida tenga un M10 dentro. Aquí si nos vamos a herramienta SQL y lo ponemos aquí, tenemos que clicar aquí siempre, mostrar la salida. Aquí se nos ve muy mal. Lo mejor siempre es irse a insertar consultas. Vamos aquí y ejecutamos. En este caso solo hay uno, que tiene dentro de medidas, solo hay uno. Si quitásemos esta condición, nos muestra que aquí hay muchos más, pero solamente lo que hemos hecho es buscar el que tenga dentro de medida. Esto es lo que he comentado, el like es como si fuese un comodín. Si pusiésemos igual, lo que te va a buscar es la cadena que sea exactamente igual. Es decir, que en este caso tendríamos que poner M10 a apicultura para la mejora de biodiversidad, tal. Con el like podemos utilizar comodines. Yo sé que hay un M10 ahí en medio, pero no sé dónde. Pues pongo like, las comillas simples y entre ellos tantos por ciento. Entonces, ¿sabes que está entre medio? Pues nada, lo buscas y te demostraría el resultado. ¿Sí? Cualquier consulta que nosotros hacemos en base nos genera esto. O sea, si os fijáis, ¿sabes muestra que yo tengo hecho aquí con el consulta? No tienes que crear, ¿no? Vale. Si yo creo una consulta, cualquier consulta con 3 campos. Si os fijáis, yo ahí lo que estoy haciendo, si tú das arriba, a ver si. Aquí, ¿no? No, aquí. ¿Lo veis? Lo que te está generando es una instrucción en Excel, la misma que la he explicado, pero lo que pasa es que ahí hay una serie de limitaciones a la hora de trabajar con el diseño, y en el otro, bueno, pues directamente nos deja hacer muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿hay diferencias? por ejemplo, lo del tema de los comodines que está explicando y todo eso, ya lo podemos hacer por ahí, pero después por otro lado tendrá otra forma de hacerlo, pero no lo podemos hacer. ¿Hay diferencias de sintaxis en el SQL de base con respecto del ACE o del SQL Plus? Hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, esto es lo que estaba comprobando. El otro día nos preguntaron que en esta consulta que íbamos a hacer ahora, del con tal, en el nombre de la tabla, que ahora vamos a ver de todas maneras, salía arriba en el nombre de la tabla que le generaba, como no existe, le generaba un nombre, ponía expresión 4, por ejemplo. Y nos preguntaron la manera de renombrar ese nombre de la tabla para que pusiésemos, por ejemplo, suma. En SQL simple sería con el as y entonces te pondría veces. Sin embargo, aquí en el base, que es lo que estaba comprobando, que esto lo bueno que tiene por eso, por ejemplo, es esto, que lo pones aquí
y como le quitas aquí, ves lo que hace. Que no pone ningún as, directamente le pone otra vez corchetes, las comillas aquí, y le pone nombres y debería demostrar nombres ahora. Ya, pues, mira, me da por mentiroso. Pues... dices alias. Pues lo mismo no funciona aquí en esto, ¿no? Pues da un error. Pues le está sucediendo lo mismo con la otra manera. Pues no hace bien. Tiene pequeña diferencia, por ejemplo eso, el as, que en SQL sí funciona así, y aquí en el alias no sé por qué no está funcionando. El rename igual, rename que hemos estado hablando antes sí funciona en SQL y sin embargo en el base no, hay alguna pequeña diferencia. Vamos a seguir. Vale. Otra forma de select sería para agruparlas. Para agrupar esas consultas utilizaríamos group by. Y having, la parte de abajo de having es como si fuese el where de aquí arriba. Es una restricción o hacer que haga la búsqueda más exhaustiva. Y order by, lo que estábamos comentando, para ordenarlo de mayor a menor, de manera ascendente o descendente. Entonces, por ejemplo, tengo una serie de departamentos y quiero ver qué departamento genera más dinero, o tengo una serie de empleados y quiero saber cuántos empleados hay en tal departamento. Aquí lo que haríamos es un CL de empleados con asteriscos, con departamentos, tal cual, y llegaremos aquí y al final lo que hacemos es agruparlos por departamento y aquí la función que queramos. Os voy a hacer un ejemplo. Aquí se usa mucho, esto se suele usar mucho para el tema de funciones. Para hacer una suma de dinero y agruparlo por ese departamento o por una provincia y demás. Vamos a hacer la prueba aquí. Aquí estamos cogiendo medidas. Vamos a mostrar medidas y quiero contar cuántas veces aparece medida. Que esto no va a poner, esto voy a quitar porque esto es la prueba que estuvimos haciendo. De la tabla 2007 SM y las quiero agrupar por la medida. Al final quiero ver cuántas veces se repite medida. Aquí, aquí. Vamos a cerrar esta. Vamos aquí, consulta. Vale. Está mirando la tabla medida y me la ha agrupado por las medidas. Es decir, que aquí podríamos ver que M10 solamente se está repitiendo una vez, que M13 no está repitiendo 3 veces, que SM1 tal una vez, y aquí SM13 no está repitiendo 60 veces. Esto es lo que te comentaba antes, que nos pone aquí expresión 1001. Es lo que estuvimos probando. En SQL sería as, y aquí pondríamos veces, pero también nos da error. Comillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo estuvimos probando también, ¿eh? Lo probamos también y nada. Doble comilla. Lo que quería ver, si quitando esto, a ver. Vamos a quitar esto. Dándolo aquí. No, es que no te deja. No te deja entrar en la vista de diseño. Algo no se tiene que llevar bien con los alias o algo ahí. Y directamente ahí entrando en expresión y cambiarlo no se puede, ¿no? No, te da el formato, la anchura y demás, pero no te deja. Es algo que no he visto cómo solucionarlo. No sé cómo quitar todavía lo de la expresión 10.001. Ya algo más complejo, que es para hacer selecciones cruzadas entre tablas y demás, utilizamos los selects con un atributo que se llama join. Esto ya sí es algo más complejo porque tienes que tener algo más de dominio de la select. Vamos a ver así por encima. Al final es un select normal donde vamos a unir tablas. Aquí miramos la tabla 1 y la queremos unir con la tabla 2. Aquí igual. Cada uno se usa para una manera. Aquí podéis verla. Más o menos lo que hace quizás el cross join, te coge el primer valor de la tabla 1 y te hace una mezcla con todos los valores de la siguiente. Después otro que es, por ejemplo, el left outer join,
te busca la tabla de la izquierda y ahora te compara que no se repita con la de la derecha, algo así, no al revés. Esto al final es acostumbrarte y saber para qué lo vas a usar, el tipo de consulta que quieres hacer y cuál se adecua más al resultado que tú quieres. Pero ya os digo que esto es, hay que tener más dominio, conocerse bien la base de datos que estáis trabajando con ella. Vamos a pasarlo así por encima. Vale, hemos hecho select, pues ahora lo que queremos es insertar datos. Eso lo hacemos con insert. Sería insert into, el nombre de la tabla donde queremos insertar el dato. Si conocemos todas las columnas o vamos a añadir datos que no vienen que no vas a rellenar todos los campos que tiene esa columna, tenéis que añadir esto, lo de columna 1, columna 2, columna 3 y los valores que queréis añadir. Si aquí los valores son 5 campos y la tabla tiene 5 campos, esto no haría falta, la columna. En el momento que ya quieras añadir 4 campos y la tabla tiene 5 campos, ya sí tenéis que ir aquí especificando a qué campo queréis que se añada esos registros. A ver, un ejemplo. Vamos a pasar esto. Por ejemplo, aquí en medida prueba tenemos medida proof, vamos a añadir el valor 10, 10, 20. Aquí ahora mismo debería tener 3 campos medida proof y entonces sí me dejaría añadirlo bien. Vamos a ver si está. Bueno, aquí es medida ya. Herramientas, SQL. Vamos a poner medidas. Nos ha dicho que se ha ejecutado correctamente. Si entramos ya debería de estar. Aparece por aquí. Lo que os comentaba. Sé que el campo este no lo voy a rellenar o no lo conozco y demás, pues nada, lo que hacemos es lo mismo, pero especificando que el 20 vaya a medidas y el número es 20 también. Herramientas, SQL. Medidas. Porque aquí es nombre. Eso de caer, de hacer prueba. Copiar. Sí, porque son 2 S. Se lo he puesto bien. Porque puede que este sea un chat, ¿no? ¿Cómo puede contener un valor nulo? Porque lo habría puesto, sí, que no sea nulo. Pues al final, vamos aquí, 1. Y aquí 3, por abajo. Y ahora sí no lo habrá llenado. Antes estaba dando error porque habría puesto aquí que esto no era nulo. Al final es eso igual que si entramos aquí y al tener clave nos va a dejar modificarlo y nada, aquí pondríamos lo que quisiéramos. De manera gráfica. Yo, una cosita, sí. Que es que a mí pasa muy pronto lo del tema de consultas entre tablas en muchos campos. Sí, es que eso es lo más... Pero que ahí es donde estamos, por lo menos en mi servicio, casi todo el mundo, con lo cual... Claro, pasa que eso es más complejo y aquí no sé si el nivel y lo mismo, eso lo mejor es conocer la base de datos y saber qué tipo de consulta es. Que yo propongo que podéis hacer un curso también de SQL, Lo tendremos en cuenta. Yo creo que ahora se van a hacer también, porque ahora hay unas jornadas de formación a nivel de la consejería, que ya se hicieron hace 2 años, creo que fue, y se hicieron, lo que habéis visto ahí cuando os enseñé que había varios PDF SAN y toda esa, eso se hicieron en ese curso, en una jornada que se hicieron, fue un día entero y cada, no sé si era de 1 hora o de media hora se daban de distintos cursos, la gente se apuntaba, como fue en el salón de actos, no había que apuntarse, iba la gente a ver
pues sé que están preparándolo. Pues en el momento que eso, yo voy a comentarlo con ellos para que sea una cosa quizá más específica de SQL. Pues ya podamos ver quizás más enfocado al tema de consulta, de que podamos crear consulta de autorización y consulta, ¿sabes? O sea, aquí un poco es para que cojan la idea de que se puede hacer, y que estamos demostrando de que hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, yo tengo aquí algunas pruebas, pero ya te digo que... Luis Miguel, base solamente te permite consultas de En modo selección. diseño sí, Solamente ni de referencias cruzadas ni y en modo de diseño nada. no. ¿Tú puedes vincular base con la hoja de cálculo de LibreOffice, con Office? Puedes copiar la hoja de cálculo como tabla y llevarte los Copiarla, datos. no vincularla, porque hace si hay una opción que te permite Vincularla, no copiarla. No, Copiarla, llevártela a un lado o traértela a un lado. Vale. LibreOffice también, la hoja de cálculo, Calc, tiene, también puede hacer con, creo que son un tipo de consultas parecidas a las de referencias cruzadas y eso, ¿no? Sí. Lo cual podría solventar el problema en el futuro. Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, de linear join, left hotel join. Pero claro, también son ejemplos algo tontos porque no conozco la base de datos, pero es simplemente eso, que funciona. Vale, vamos aquí. Podemos hacer un insert también, insertar datos a través de una consulta que hayamos hecho. Esa era un poco lo que estabas hablando, de actualizar datos desde una consulta. Sería un insert into el nombre de la tabla a las columnas donde vamos a atacar o donde vamos a poner los datos y select, y los datos si tienen que corresponder con los de arriba, porque al final tú vas a añadir tales datos que te va a devolver el registro lo que es añadir en el mismo sitio. Lo importante es eso, que estos correspondan con los de arriba, porque si aquí añades un dato más o un tipo más o un tipo menos, te va a dar un error al insertarlo. Entonces, una pregunta. Aquí vamos a hacer una medida copia, por ejemplo, medida el número, que el número no va a existir, pero bueno, vamos. Le puse nombres, creo recordar. ¿Qué? Ya es la que tiene que crear. ¿Qué es esto? Sí, es verdad que no la tengo que crear. La tengo que crear, ¿no? Vale, sí, lo estoy haciendo, lo que pasa que... Sí, bueno, me está diciendo que está duplicado datos y demás. No está metiendo los mismos datos que yo tenía. Te está dando duplicar. Vale, con esto al final lo que hacemos es copia de unos ficheros, de unos registros a otra tabla. Cuando ya tenemos los datos y demás, lo que queremos modificarlos, utilizamos la sentencia update. Aquí lo que hacemos es update, el nombre de la tabla donde queremos atacar, el set, marco la columna, el código, el nombre y tal, y le pongo el valor que quiera.
donde la condición, si es necesario que sea alguna condición, que busque solo los del departamento 30, los del nombre X y demás. También se puede hacer como el insert con... Pues también se puede hacer sus consultas dentro, un select dentro y que te haga una selección para saber a qué web, a dónde quieres atacar. Vamos a hacer aquí... Esto como tengo todo el nombre cambiado, me lo va a cambiar todo. Vamos a hacer un update de medida prueba que cambie los números de 45 en el que medidas sean 10. Aquí no tengo el número, será nombres. Vale, lo que hemos hecho es cambiarle a medidas, el que tenga el valor medida 10 se va a poner ahora nombre 45. Si vamos a medidas, aquí aparece que el nombre lo ha puesto en 45. Esto también porque si tenemos registros muy grandes y demás, que tengamos muchas tablas. Esa modificación de datos que estuvimos hablando antes, o sea, modificar datos de una tabla por medio de una consulta, ¿sabes? O sea, que es lo mismo que hacíamos, que eso sí lo hacíais ustedes mucho, mucha base de datos se está haciendo constantemente, en modo, digamos, gráfico, y en este caso, pues, se debería hacer así. Vamos a actualizar, por ejemplo, la tabla medida, le vamos a añadir que sea el número 80, donde la medida, y aquí estamos haciendo el select, quiero que se le haga el cambio solo a los que cumplan el M3 como condición, en el nombre de medida. Una pregunta, ¿todas estas consultas te van guardando o no? ¿O tú las tienes que ejecutar? Esto se pueden guardar. Claro, porque muchas veces nosotros las tenemos guardadas porque traemos una tabla nueva, que ha cambiado los datos y las vuelves a ejecutar todas. El LibreOffice base solo te guarda las consultas de select, pero de y demás yo creo que no, ¿eh? Sí, pero si le das a la consulta, da la consulta, pero como consulta, y si le das... ¿Dónde? ¿Aquí? Yo creo que tengo un error, ¿eh? Ay, ya le das guarda. A ver, tengo un error. Tiene que ser select. La orden no es ninguna introducción. Ah, select. claro, de select. Solo te deja guardar los claro, select. los select. Pero no te deja otras instrucciones como el update, el insert o delete. Ah, que no te... Yo por eso al final lo que hice es un notepad y ahí... Y aparte a la hora de hacerlo, como me va marcando en el lenguaje, pues voy viendo más o menos si lo estoy haciendo bien. Pero lo que es LibreOffice base, solo te deja guardar select. No, vamos a hacer la prueba esta. Aquí, herramienta, SQL. Vale, vamos a buscar la tabla de medidas y nos habrá puesto 80 en todos los que tengan MI3. Vamos aquí, medida. Aquí lo tenemos. Todos los que tienen MI3 al principio, un entremedio, ahí tendría 80, 80, 80. Nos ha modificado todos. Nada, vamos a la última, que es para borrar los ficheros, los registros que hay adentro. Nada, aquí al final lo que ponemos delete from, el nombre de la tabla y si quiere tenga alguna condición. Por ejemplo, lo que hemos creado antes, el número 80. Si ponemos en el web números 80, se lo llevaría. Vamos a hacer aquí una pequeña... Vamos a hacer las medidas prueba, por ejemplo, que aquí ahora mismo medidas. No sé si habrá un número 20. Vamos a borrar, por ejemplo, el de nombre 20. Herramientas, SQL. ¿Porque lo puse como marchar al final? No. Puede ser que lo haya puesto con comillas. ¿Te Sí. ¿Te permite base aplicar filtros directamente sobre las tablas? Sí. ¿Cómo haces? Sí. Ahora sí, ya hemos puesto el web, el nombre y como era texto tenía que ponerle comillas. Si entramos aquí, debería haber aparecido el 20, ya no estaría. Vamos, eso es al final igual que si le vengo aquí y eliminar filas. Simplemente es una muestra de que la manera gráfica realmente lo que está haciéndose son cosas de fondo por detrás.
hay cosas que de manera gráfica no te funcionan y si conoces un poco la herramienta, la programación SQL, pues puedes hacerlo a través de la interfaz que estamos haciendo de herramientas SQL. Un poco más. Ya está. Bueno, pues eso, la idea era que tuvierais, claro, el tema como tú comentabas, el tema de SQL, sí, también es un tema que tendréis que también verlo, ¿verdad? Hay muchos manuales y muchas historias de SQL que no va a verlo y eso, ahí tendréis que verlo. Lo del tema de poder hacer un pequeño curso, yo lo comentaré allí cuando salga la jornada a ver si podemos hacer. Lo demás, pues pelear con vuestra base de datos, y ahí no hay, y lo que podamos ayudaros, pues ya sabéis, lo que más hay, bueno, lo que más hay, ponéis una incidencia o una petición, que para eso está. Eso es, no, ponéis incidencias, peticiones y nosotros llamamos y ya nos ponemos en contacto con ustedes y os echamos un cable en lo que, vamos, nos sentamos, lo vemos, si no, muchas veces también es, no solo eso, sino la forma de trabajar, que estamos acostumbrados a una forma de trabajar y ahora nos cambia la forma de trabajar. Y a lo mejor pues nos cuesta un poco de trabajo el arrancar, pero bueno, como no, intentarlo y algunos les servirán y otros, y si podemos eliminar así, y que podáis trabajar algunos, ya sé yo que están trabajando gente con base y gente que están trabajando con Runtime.